Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. ¿De qué preocuparnos? Para contarnos sobre este tema ya nos acompaña en la línea Adriana García. Ella es coordinadora de Análisis Económico de México. ¿Cómo vamos? Muy buenas noches, Adriana. Qué gusto saludarte. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto platicar con ustedes. Al contrario, Adriana, gracias a ti. Y bueno, para iniciar, ¿cómo vamos en temas macroeconómicos? Por supuesto, vimos en los últimos días las cifras del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre de 2024 y los datos no fueron nada alentadores. En el último trimestre, la economía se contrajo en su comparación trimestral 0.6% y únicamente crecimos en todo 2024 1.3%. Estos datos son insuficientes para que los mexicanos tengamos una calidad de vida. Por ejemplo, el PIB per cápita se encuentra en niveles similares a los de 2017. Entonces, si el objetivo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es impulsar la prosperidad compartida, necesitamos primero una economía que crezca. En segundo lugar, vemos los indicadores de mercado laboral también con muy malas noticias o estancados en un mercado informal, predominantemente informal, con una baja participación de las mujeres, y vimos una generación de empleo formal. Nosotras utilizamos como proxy los puestos de trabajo registrados ante el IMSS, y por primera vez en 3 años, nuestro semáforo, que tiene la meta de alcanzar 100,000 nuevos puestos de trabajo registrados ante el IMSS de forma mensual, se encontró en rojo. Entonces, así iniciamos el 2025 con datos o señales de una desaceleración económica, principalmente en las actividades secundarias. Aquí encontramos a la construcción, a las industrias manufactureras, y el sector de las industrias manufactureras, una quinta parte de la economía del país. Adriana, muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Marilena Vega. Y en este sentido, ¿qué sectores entonces ves más fortalecidos y cuáles son los que ves más debilitados? Por supuesto, vemos que las actividades terciarias, estas comprenden el comercio y los servicios y son casi 2/3 partes de la economía. Mostraron una expansión anual de 2.1% en 2024. Pero lo que nos preocupa es que para sustentar o para que continúe el dinamismo del consumo interno, pues necesitamos generar empleos de calidad y necesitamos que las actividades productivas, sobre todo de las actividades secundarias, como son la manufactura y la construcción, mantengan su ritmo de crecimiento, porque de lo contrario, pues vamos a ver una disminución en la creación de empleos de calidad, y un empleo formal en promedio paga el doble que uno informal. Entonces, las familias cuyo ingreso laboral es el 70% de su ingreso total, al ver disminuido su ingreso laboral, pues van a poder consumir menos. Y digamos que la máquina de la economía impulsada en servicios y comercio también se puede desacelerar. Adriana, los indicadores como el tipo de cambio, ¿cómo estarías previéndolo? La inflación también. Esto obviamente va a depender de lo que diga el presidente Donald Trump en términos de aranceles. Entran en vigor para México y Canadá el próximo 4, pero lo más probable es que los vuelva a posponer como una medida de presión. ¿Cómo lo están tomando esto los mercados? Claro, vemos que una constante del segundo periodo del presidente Donald Trump va a ser la volatilidad y la incertidumbre que genera en los mercados financieros por las amenazas de aranceles que pues tenemos la fecha del 4 de marzo, pero probablemente con los últimos resultados en materia de seguridad se puedan posponer, y también tenemos los aranceles de aluminio y acero. Entonces no podemos con una mediana certeza decir que esto no va a pasar o sí va a pasar, porque pues siempre podrían aplicarse. En caso de que se aplicaran, pues sería terrible para la integración comercial de Norteamérica, que comenzó con el TLC y ahora tenemos el TEMEC, y que
ha sido un éxito en el intercambio comercial, pero sobre todo en la interconexión que hay en las cadenas de valor. Por ejemplo, la industria más emblemática de esta integración comercial, que es la automotriz, para tener un automóvil final, sus partes a veces cruzan hasta en 8 ocasiones las fronteras de los 3 países. Entonces, imaginemos que a cada parte de un automóvil le vamos a subir el costo en 25%. Adriana, entonces, ¿cuál sería tu recomendación para los mexicanos de a pie? ¿Qué esperar en este momento? Porque en efecto, un 25% directo al precio de los coches, de los autos, pues sería altísimo. Sin duda alguna, lo que hemos observado es que la trayectoria de la inflación, nosotras seguimos muy de cerca el componente subyacente que quita los productos más volátiles, como son los agropecuarios y las tarifas del gobierno, porque pues estas no dependen de la política monetaria. Y en este caso hemos visto que la inflación ha ido disminuyendo. De hecho, en la primera quincena de enero se encuentra en 3.74% anual. Entonces, digamos que ese episodio que tuvimos de alta inflación por lo del COVID y luego la guerra en Ucrania ha ido disipándose. Y ahora lo que realmente preocupa es la dinámica del crecimiento, que los especialistas consideran que rondará el 1% anual en 2025. 2024 cerró con 1.2% anual. Esto quiere decir que vamos pues desacelerándonos. Y la recomendación a los mexicanos sería tratar de impulsar a través de nuestros gobernantes, representantes en el Congreso, poder disminuir la incertidumbre asociada a fenómenos nacionales. Voy a retomar un poco la pregunta de María Elena. La recomendación para las personas que nos está escuchando. ¿Se deben mantener prudentes en el tema crediticio? ¿Es momento de comprar algún bien inmueble? ¿Es momento mejor de esperar? ¿Es momento de invertir en qué? ¿O mantener nuestro dinero en el banco? Bueno, lo que hemos observado es que las tasas de interés están disminuyendo, por lo tanto, bienes como en el caso de casas a través de hipotecas, pues podría ser una buena oportunidad si lo comparamos con años previos con créditos más caros. Sin duda alguna necesitamos fortalecer el ahorro nacional, entonces siempre mantener la prudencia de no gastar todo nuestro ingreso mensual. Esa sería la recomendación. Amigos, a seguir monitoreando los datos económicos, los movimientos que se dan a nivel nacional e internacional. Por lo pronto le agradecemos a Adriana García, coordinadora de Análisis México, cómo vamos, por esta charla y esta explicación. Gracias y muy buenas noches. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Las voces que te mueven. Y amigos, seguimos aquí por el Heraldo Radio, Salud, Dinero y Amor. Y este primer trimestre del 2025 ha sido de mucha volatilidad. ¿Qué pasa? Que hemos utilizado créditos, hemos utilizado herramientas que tenemos al alcance. También hay personas que han ido a empeñar cosas. ¿Cómo se ha comportado esta industria? Precisamente para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Joel Rodríguez Navarro. Él es director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios. Joel, qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, aquí estoy a sus órdenes y sí, efectivamente ha sido un comienzo de año bastante movido y pues aquí estamos a la orden listos para lo que ustedes ordenen. Joel, ¿y por qué no comenzamos así? Regálanos una pequeña radiografía de cómo ha sido la industria del empeño en este primer trimestre del año. Efectivamente, todo este comienzo del año se ha movido de una manera bastante distinta, afortunadamente para nosotros. Obviamente, para obtener los datos del primer trimestre, estaremos esperando que termine el mes de marzo para más o menos a mitades del mes de abril ya tener cifras más definitivas de marzo. Sin embargo, ya hemos hecho el conteo de lo que se conoce como cuesta de enero, que en realidad para las casas de empeño, esta temporada en la que aumentan las operaciones prendarias se registra en el mes de febrero. Y en promedio en la asociación hemos tenido aumento en las operaciones prendarias entre un 9 y un 11% de aumento en las operaciones prendarias. Además, hemos estado trabajando también en todos los temas que tienen que ver con la transformación digital, porque hoy el mercado, la competencia, representa un reto por el tema
tema de las nuevas tecnologías. La mayoría de los clientes, la mayoría de las personas, ya queremos tener todo de manera mucho más ágil, mucho más al alcance de la mano, mucho más por medio del teléfono celular, mucho más por medio de la tecnología. Entonces, no solo estamos trabajando, por supuesto, en hacer las operaciones prendarias mucho más asequibles, mucho más a la mano, sino que también, por supuesto, trabajando siempre en mejorar la experiencia del cliente. Joel, muy buenas noches, te saluda Romina Román. ¿Y cómo viste esta cuesta de enero? Fue complicadísima absolutamente para todos. Cambio de gobierno en donde se pausan contrataciones y se detienen varios proyectos. Cambio de gobierno también en Estados Unidos con estas amenazas. ¿Cómo percibiste esta cuesta de enero que me parece que se extendió hasta principios de marzo? Pues en realidad nosotros empezamos a registrar aumento en las operaciones prendarias más o menos a partir de la segunda semana del mes de febrero. Y sí, como bien ustedes lo comentan, se ha mantenido este aumento más o menos hasta la semana pasada. Todavía seguíamos en este hándicap de subida de operaciones prendarias que empezó en la primera semana de febrero. Todavía hasta la semana pasada vimos todavía esta misma tendencia de aumento en las operaciones prendarias que se mantuvo durante aproximadamente 4 semanas de manera constante, lo cual sí evidencia, por supuesto, que hay condiciones delicadas. Pues siempre las cuestas de enero siempre son duras. ¿Y hay un giro de elementos o de productos que están llevando a los mexicanos a empeñar? No, las operaciones prendarias siguen teniendo como colateral los préstamos en un porcentaje mayoritario, los artículos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos. Aquí podemos encontrar muy seguramente como primer lugar los teléfonos celulares, que son los aparatos que hoy tienen mucho valor para nosotros como personas, y por supuesto para obtener un préstamo, usarlo como garantía, se ha convertido en uno de los objetos más empeñados, y por supuesto es donde nosotros ponemos más atención con el tema de seguridad y con el tema de legalidad. Es decir, nos estamos asegurando que los teléfonos celulares que presentan como garantías sean efectivamente del cliente, que no estén bloqueados, revisamos el email, pedimos los accesorios originales, registramos la operación y obviamente pues tratamos de hacerlo todo con la mayor seguridad y respaldo posible. Joel, evidentemente depende de las condiciones del teléfono, pero dices, lo que más nos están trayendo a empeñar, uno es el teléfono. ¿Qué más les llevan? Por supuesto los electrónicos, pero específicamente, ¿cuáles serían? Y cuánto, insisto, depende mucho del estado del artículo, pero en promedio, ¿cuánto se presta por el valor? Pues digamos, un teléfono que te llevan, ¿se presta el 50% de su valor o cómo hacen este cálculo? ¿Y a partir de cuántos años de antigüedad, por ejemplo? En el 76% de los contenidos están los aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos. El 76% está compuesto por esta familia. Normalmente están ahí, como ya les dije, los teléfonos celulares, pero además pantallas, computadoras, tabletas, todos los aparatos que tienen que ver con tecnología, relojes inteligentes, bocinas, teatros en casa y por supuesto también en esta familia en algunos casos están instrumentos musicales, herramientas y en general es el 76% de lo que hoy conforma en promedio el artículo más empeñado. Oye, Joel, ¿y qué tanto se recupera? 8 de cada 10 clientes recuperan su prenda. La industria prendaria en México atiende hoy a 2 de cada 3 mexicanos que sin el acceso a las casas de empeño no tendrían una forma legítima y muy formal de solucionar sus necesidades de efectivo. Y en promedio, 8 de cada 10 clientes recuperan su prenda. Esto no solo nos habla de la frecuencia con la que asisten los clientes a las casas de empeño, sino por supuesto de que estamos hablando de que las personas utilizan sus artículos que efectivamente son de su propiedad para solucionar sus necesidades de efectivo. Joel,
quiero regresarme un poquito a la pregunta. Si un celular vale, por decirte, 10 pesos, ¿cuánto le presta más o menos aproximadamente? Insisto, varía dependiendo de cómo esté el estado del producto, pero aproximadamente cuánto se presta. Lo mismo de una joya, de un reloj. Y tú hablabas hace ratito sobre que a la gente ahora ya no le gusta ir físicamente a las oficinas. ¿Se están dando herramientas para poderlo hacer de manera remota? Vamos por partes. Primero, los préstamos prendarios dependen en la mayoría de los casos de dos cosas. Por supuesto, de la garantía prendaria que se ponga para solicitar el préstamo, pero también, muy importante, las características del cliente. Porque, como tú sabes, hay clientes que van de manera frecuente y periódica a las casas de empeño, y hay clientes que utilizan a la casa de empeño para sustituir su tecnología. Por ejemplo, hoy llevo mi teléfono generación 5 para cambiarlo, lo dejo empeñado y me llevo un generación 6. Con lo que me prestan por mi teléfono generación 5, compro un generación 6. De tal manera que hemos visto que muchos clientes acuden de manera regular y periódica a sustituir su tecnología. Economía circular, muy importante. Segundo, la otra pregunta que haces. Por supuesto que para nosotros es muy importante que los clientes recuperen sus prendas, pero pues también evidentemente eso les da una calificación positiva. Por lo tanto, un cliente que es muy bueno, que recupera su prenda en todos los casos, alcanza en todos los casos un mayor préstamo por sus mercancías, por sus objetos, que un cliente que es la primera vez que empeña. Súper valioso para nosotros, que hoy ya no es una opción la transformación digital, ya es una obligación. Entonces, tener a la disposición de los clientes las herramientas que les permitan, les doy siempre un ejemplo, me voy de vacaciones y se me olvidó pagar el desempeño de mi prenda, y yo soy de la Ciudad de México y estoy en Acapulco. ¿Cómo le hago? Ya hemos puesto a disposición de los clientes que puedan pagar en algunos otros lugares, en alguna tienda de conveniencia, en algún establecimiento con quien tengamos convenio, incluso en otra misma sucursal de la misma empresa en otra ciudad. Por lo tanto, sin duda, el proceso de transformación digital hoy es súper importante para nosotros y no dejamos de trabajar en él todos los días. Oye, Joel, ¿y qué están haciendo al interior de, por supuesto, de las casas de empeño para evitar que los amantes de lo ajeno pues sean uno de los clientes, que verdaderamente se mantenga regulada esta industria? Pues te diría que es muy difícil que nosotros en las casas de empeño, al menos en las que forman parte de Amespre, encontremos algún tipo de irregularidad. Te voy a explicar por qué. Cuando tú acudes a una casa de empeño a realizar una operación prendaria, te solicitamos tu identificación oficial, tu comprobante de domicilio, te pedimos tu huella digital, firmas el contrato de adhesión que tenemos absolutamente todos lo tenemos registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor. El 100% de las casas de empeño que forman parte de Amespre están además inscritas en el Registro Público de Casas de Empeño que maneja Profeco, y que, como su nombre lo dice, te puedes meter ahí, revisas la sucursal a la que vas a ir y te aseguras que efectivamente esté debidamente inscrita en el Registro Público de Casas de Empeño. Además, tenemos al menos 40 convenios de colaboración con autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia, con los cuales, ahorita que hablamos de transformación digital, hemos aprovechado los medios tecnológicos para tener canales de comunicación muy ágiles con las autoridades. Por lo tanto, hoy realizar una operación prendaria en alguna de las empresas que forman parte de Amespre seguramente es muy vigilada por las autoridades. Tenemos comunicación muy ágil con ellos. Te pedimos prácticamente una identificación completa tuya, y además, en casi todos los casos, tenemos circuito cerrado adentro de la videograbación de las operaciones, y eso, por supuesto, que nos garantiza que las operaciones las puedes hacer con toda la confianza y el respaldo del mundo. Pues importantísimo este tema, hay que elegir bien, sobre todo una casa de empeño que forme parte de la Amespre. Esto es garantía de que la operación les va a salir muy bien. Gracias, como siempre, a Joel Rodríguez Navarro. Él es director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios. Muchísimas gracias, Joel. Yo les agradezco muchísimo y les deseo muy buena noche. Gracias, igualmente. Y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final.
El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega. Gracias por habernos acompañado en este inicio de semana, deseando que tengan una semana increíble, y contestando a sus preguntas nos hacen una consulta. ¿Qué hacer o cómo pagar, si se puede pagar vía crédito, tarjeta de crédito, las colegiaturas, la reinscripción, en fin, todo lo que se tiene que pagar antes de comenzar el próximo periodo de colegios, de escuelas, que comienza en septiembre, pero que ya los papás comenzamos a desembolsar, a invertir y a gastar en este tipo de cosas? La respuesta corta es sí, la tarjeta de crédito es un buen vínculo, un buen medio para pagar este tipo de inversiones. Sin embargo, hay que recordar que tenemos aproximadamente 30, 40 días, dependiendo cuándo es nuestra fecha de corte, para poder pagar, si no el total de este crédito que estamos utilizando, si la mayor parte de verdad es funcional, que se pague la mitad o un poquito más. En fin, solo financiarnos 30, 40 días, dependiendo de cuándo hagamos el pago, porque recordemos que es el crédito más caro que hoy día tenemos, el de la tarjeta de crédito. Entonces, si usted busca alguna alternativa de más tiempo que le permita tener un pago más amplio, hay que buscar créditos en nuestro banco que mejor nos guste, algunas alternativas de créditos educativos. Hay alternativas, solo es cuestión de ir a darse una vuelta a la institución financiera, al banco que le quede más cerca, al que le guste, y poder pedir opciones. Hay que verificar y hay que checar la tasa de crédito que nos están ofreciendo y por supuesto el CAT, por si es que nos aplazamos en este crédito para pagarlo, pues poco más de 6 meses. Así que cuídese muchísimo, hay que checar, hay que ver para no endeudarnos de más. Romina Román, amiga, como siempre, un gusto, un placer hacer este programa contigo, y te paso los micrófonos. Al contrario, María Elena, gracias a ti. Y sí, hay que aprovechar las distintas alternativas de financiamiento que hay en el mercado, pero siempre usándolo a nuestro favor y evitando pagar intereses, porque sí que son muy altos. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo jueves con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Y hablando del crédito, hace poquito más de un mes se presentó en el Congreso de Tlaxcala una iniciativa que proviene de la gobernadora Lorena Cuellar. Tiene muy buena intención porque busca castigar los llamados créditos gota a gota, que son préstamos que en su mayoría provienen de la usura o de redes criminales. El tema es que si te atrasas o no pagas a tiempo, empiezas a recibir amenazas hasta de muerte, acosos, hostigamientos. La preocupación es que la iniciativa prevé la constitución de un delito que se llama cobro de lo indebido. Sin embargo, está mal redactado y fundamentado, porque con términos tan confusos puede tener un impacto en el sistema financiero formal. Ante la gravedad de la propuesta, acaba de entrar a negociar apenas la Asociación de Bancos de México, obviamente a destiempo porque ya tenía varias semanas sobre la mesa. En fin, mal por la ABM, veremos qué sucede. Y aquí le vamos a dar seguimiento. Gracias en los controles y en la producción a mi querido amigo Martín el Capi Quirino. Gracias nuevamente a ustedes por escucharnos. Que pasen una maravillosa semana corta. Cuídense de la tosferina, que están aumentando los casos. Y por lo pronto a María Elena Vega y a una amiga y servidora, Romina Román, no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.